de que existe más de una ciencia política. Hablamos de ciencias en plural, porque estos modelos se han ido desarrollando a lo largo de la historia por una serie de factores. Esos factores no son necesariamente políticos. En algunos casos pueden referirse incluso a cosmovisiones, a visión del mundo, a elementos teológicos, a elementos económicos, a elementos científicos. Y todo parece ocurrir de una manera súbita, o por lo menos en un breve periodo de tiempo, donde lo que se creía en un punto, la cosmovisión, cambia súbitamente y se ve la dimensión de la política de una manera diferente, incluso antitética. Y habíamos dicho, yo creo que es muy importante, utilizando la palabra paradigma, que cobra realmente una influencia muy importante en la filosofía a través de Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, un historiador de la ciencia. En la palabra paradigma y sobre todo que el paradigma es algo inconmensurable. Es decir, para entender un paradigma es muy difícil entender desde afuera. Hay que estar embebido dentro del paradigma. ¿Por qué? Porque muchas afirmaciones de un paradigma son en sí mismas incompatibles con el otro. Y entre ellos, por supuesto, es el lenguaje que está creando una serie de formas de ver la realidad y de expresarla. Y muchas veces utilizamos la misma palabra, pero el concepto es completamente diferente. Entonces, dicho esto, habíamos afirmado algunos puntos comenzados sobre el paradigma clásico. Sobre el paradigma clásico, el paradigma del mundo grecorromano en general, del mundo de la cristiandad medieval, refiriéndonos ahí o haciendo hincapié en los pensadores de ese tiempo, posiblemente los griegos fueron los que se plantean la pregunta política de una manera urgente. Ahí nace no solamente el concepto de democracia, sino va mucho más allá, el concepto del régimen político. Pero no régimen político solamente como una descripción de cuáles serían esas formas que los seres humanos han planteado como forma organizativa de sus sociedades. Que sería, y nos habíamos referido, me había referido, que es una cuestión descriptiva, cómo se describe conforme a lo que uno va observando. Recuerden siempre que el griego, y sobre todo cuando Aristóteles plantea el problema político, el problema de la filosofía y de la realidad, él comienza con la observación. Platón hace lo mismo, aunque parecería que cuando él se refiere a un mundo ideal, él está como que dejando de lado los sentidos. Eso ya es una conclusión de la forma en que él visualiza esa realidad. Pero en principio es la observación, son los sentidos. Eso está en toda la filosofía griega, están los presocráticos, o está en los romanos, en Cicerón, y está, por supuesto, en el medioevo, en San Agustín, que no solamente va a hablar de una experiencia sensible, externa, sino va a acuñar ya, digamos, formas más ricas de esa percepción, y que es la experiencia humana, la propia historia. Quiero decir con ello que ya tenemos una noción de la historicidad acabada en San Agustín, pero sí ya hay una reflexión en la historia y desde la historia. Hay una filosofía de la historia que con el tiempo va a florecer muchos siglos después, en el siglo XVIII y en el siglo XIX sobre todo. Y vamos a tener las grandes interpretaciones históricas y el gran debate de qué constituye la historia. Si es una ciencia, si no es una ciencia. Y tenemos a Ranke, el gran cientificista de la historia. Y tenemos a Hegel y muchos otros. Entonces,
dicho esto, esa concepción de la política va a tener un punto, y quiero sintetizar en esto, un punto clave que yo creo que delimita un poco el área. La política como actividad a la cual no solo hago algo exterior a mí mismo, sino que yo me transformo cuando hago. Yo mejoro lo que soy o no. Si la política es una actividad, pero no significa que sea una actividad que no se piense. Por supuesto, se piensa el mejor régimen político, se piensa lo que es el ciudadano, se piensa lo que es el bien, se piensa lo que es la felicidad, pero no queda ahí, sino que uno actúa. O dicho en un lenguaje quizás más contemporáneo, la política es una experiencia de saber a qué atenerse y hacerlo. No es simplemente una cuestión teórica, como podría ser la política como lo han entendido algunos modernos. El hombre clásico, entonces, habla de la política como un hacer, como un arte, y esto ya lo habíamos visto, simplemente para retomar. Y es un arte, es una forma en que yo, o que en el sujeto, utiliza ciertas habilidades para captar y mantenerse en el poder, pero siempre teniendo en cuenta, perdón, siempre teniendo en cuenta el tema, eh, el tema del bien. Por eso la política en última instancia embebe a la felicidad, supone la felicidad. Es decir, cómo ese régimen político va a posibilitar que los deseos de los individuos lleguen a su plenitud, es decir, la felicidad. Entonces, no está divorciada la política de la felicidad. No quiere decir que la política en sí confiera la felicidad. Establece las formas de vida donde que se posibilite esa felicidad. Posteriormente, eso va a dar lugar a una serie de conceptos como la del bien común. Entonces, ¿qué es lo clave? La ética, el etos. El etos es una naturaleza nuestra que está cuando nosotros dejamos de lado nuestra biología, nuestra materialidad. Yo no dirijo mi vida solamente para satisfacer necesidades físicas. También ejercito mi libertad y salgo de mí mismo para realizar cuestiones que van más allá de mi propia biología, de mi propia materialidad. Ahí está el ejercicio de la libertad. ¿Y persigo qué? Persigo un ideal o persigo ideales, el ideal de la justicia, etcétera. Es decir, la política en el mundo clásico supone ese etos. Y ese etos va a perseguir el bien, por eso se habla de una ética del bien, una ética clásica o de la virtud. Esto tendríamos que matizar más y explicar más en otra presentación, porque ahí nos abre ya la ética de la virtud. Habíamos hablado ya de la felicidad, y la felicidad y la virtud están relacionadas, pero no necesariamente son lo mismo, porque para ser feliz sí necesito construir desde mi propia virtud, de mi propio esfuerzo, del mérito, pero eso no es suficiente, es una condición necesaria. Bueno, entonces, dicho esto, el método, el paradigma moderno, que nosotros podemos fijar una fecha cronológica, pero siempre esto es un poco riesgoso, porque a veces dar la cronología, dar la fecha exacta, no es muy exacto, valga la contradicción. Nosotros podríamos proponer el siglo XVI, el año 1500, y eso porque ahí van a reflexionar sobre el tema político una serie de pensadores. Nosotros, o yo elegí uno en particular que se refiere a los antiguos, a cómo los antiguos reflexionaban sobre la política, y él le da su propia intuición, le formula su propia intuición, y ahí hay un cambio de paradigma que está evidentemente
impulsado por una serie de cambios políticos previos. Ya la declinación del mundo medieval, la declinación del poder político o la relación que va a tener el poder eclesial con el poder secular, el nacimiento del Estado, el Estado-nación. Hay una serie de elementos políticos y elementos geográficos, ¿verdad? Colón va a descubrir un nuevo mundo, se va a replantear el problema científico, surge la figura de Galileo Galilei, que va a refutar con un simple experimento todas las eh, tesis importantes de Aristóteles, por ejemplo. Pero de cualquier manera, en este paradigma cientista, yo utilizo ese término, algunos podrían decir cientificista, es cientista en el sentido de que la política se tiene que reducir a lo que esa época está viendo como un modelo de forma de escudriñar la realidad y que es la ciencia, sobre todo la ciencia empírica. Vamos a ver más tarde un poco cómo esa modernidad que nace de este paradigma moderno se va formulando. Pero de cualquier manera, mi punto aquí es que desde el siglo XVI o el año 1500 comienza una nueva forma de entender la política y que la política deja de hacer ciencia del bien o ciencia de la felicidad, en una relación íntima entre lo moral como actuar y la política como también actuar. Y aquí es un arte, es una habilidad con el fin, uno capta y mantiene el poder. ¿Hay también arte en la política, el mundo clásico? Sí, como dije al principio, sí hay un arte, pero ese arte nunca va tan lejos de reducir toda la política al arte, sino el arte es siempre una habilidad en tanto en cuanto yo no viole ciertos principios fundamentales de la moral o de la ética. Pero en el mundo moderno ya como que se va dejando de lado, se están bajando, utilizaría ese término, los estándares éticos y se deja de lado, no totalmente, de manera muy selectiva. Vamos a ver una frase célebre de Maquiavelo respecto a eso. Entonces, el método es un poco el calcular. ¿De dónde viene el cálculo? Y eso va a venir como una suerte de contrabando de las ciencias físico-matemáticas y se va a intrometer, digamos, en una ciencia que tiene más características sociales como la política. Entonces va a haber un poco la estrategia. Hoy se puede entender bien perfectamente en este mundo donde la democracia tiene quizás un paradigma hegemónico, es un paradigma que yo a veces llamo semi-maquiavélico, porque hay un juego de libertades, pero esas libertades son movidas, sugeridas, es decir, hay una suerte de captación del votante a través de qué? A través del marketing. Esa es una democracia marketinera. Entonces, no existe realmente, o por lo menos es muy difícil discernir realmente si hay una elección, una decisión del votante o es simplemente la reacción a un tráfago de eslogans, de cortos publicitarios, de la industria de la información, etc. Entonces, de nuevo, otro tema que nos puede dar para hablar más tarde. Pero en todo caso es un cálculo. El político tiene que tener una estrategia. La estrategia es calcular. De nuevo, y yo diría, bueno, saber un poco de estadística. Si todo eso va a venir con ese paradigma cientista, no estoy sugiriendo que a inicio ocurrió eso, se dan las puertas de un pensar de ese tipo. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué ese cálculo? ¿Por qué es un poco esa ponerse en guardia? Porque la realidad se va a entender como problemática. Ya no es un poco esa realidad que está ahí, con la cual yo me relaciono, siento asombro, una suerte de admiración, y que se me da como algo al cual no tengo temor. Aquí es
Tengo que entender esta realidad porque es problemática y en algunos casos, cuando uno observa lo que está pasando, es hostil. Eso es una famosa expresión de Thomas Hobbes, que el filósofo inglés, que es uno de los primeros que va a plantear un tema de una nueva forma de hipótesis política. Cuando uno observa las grandes tragedias, o lo observaba, las tragedias de las revoluciones y las venganzas que en el proceso inglés estaba llegando, tomó parte la revolución de la cual él fue testigo. Su observación era: acá no se puede rescatar nada bueno de la condición humana. Es decir, nosotros tenemos que, es lo que yo observo, este es como se podría hacer en un lenguaje técnicamente cientificista o cientista más bien. No quiere decir un lenguaje negativo, es un lenguaje científico. Ese es el input que yo tengo. Entonces, observo esto. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que esa naturaleza humana es mala, egoísta. Somos lobos. No solamente somos lobos, nos comportamos con esa furia de un lobo con los otros. Y ese es el estado nuestro natural. Eso dice Hobbes. No, él no está sacando una parte de su imaginación, parte de un input. Entonces hace una hipótesis. Y cómo yo organizo este input que es de hostil, del homo homini lupus, del hombre lobo para el hombre, bueno, con un estado que ordene y un estado autoritario donde la gente sí se ponga de acuerdo, confiera las libertades al Estado y el Estado ordene. Ahí viene todo el Estado totalista y él le da un nombre a eso. El Estado Leviatán que saca de la escritura del Antiguo Testamento. Eso va a dar lugar a una reflexión realmente muy profunda en la historia de Occidente, en donde las tendencias obesianas, que no necesariamente son dictatoriales, porque hay un pacto que conforme a esa naturaleza negativa tenemos, Hobbes propone como forma de evitar que nos comamos unos a los otros. Es como decir, bueno, necesitamos un instrumento que, que ordene esa maldad originaria nuestra. Entonces eso se confiere a un Estado que establece como un orfebre, un ingeniero que va ordenando esas fuerzas para que esas fuerzas históricas o subjetivas de los individuos no se destruyan. Ahí nace una idea de la política como cálculo, como estrategia, como planeamiento, como construcción. Una suerte de ingeniería social, como a veces se expresa hoy día. Pero hay algo más, y algo yo creo que importante. Si es esa la hipótesis de que hay que organizar, la organización viene después de un acuerdo de los ciudadanos para poner orden en ese desorden de ese estado natural. Hay una ruptura, un break, como dicen lo dicen los británicos. Hay una ruptura con el mundo medieval, con la manera clásica de hacer política. Entonces, la política ya no es una aspiración, un deseo del bien a lo que uno debe aspirar. Ya no es una cuestión de orden normativa. Esa es una aspiración muy inocente, van a decir los modernos. Lo que tenemos que hacer es observar fácticamente qué está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es que el hombre es egoísta, el hombre se come al otro, la política es, decimos a veces, sucia, hay venganzas, hay traiciones, hay crímenes. Es un carnaval realmente de maldad. Y entonces hablar de la bondad suena muy lírico. En sí no existe, observando no existe. Podemos sí llegar a establecer a través de ese pacto
que limite la maldad humana. Necesitamos generar esa hipótesis con ese input para tener un output, como se diría, de menos mal en la sociedad. ¿A través de qué? De un Estado que regule a través de una constitución, lo que fuera. Pero entonces ya ahí hay un sentido de pesimismo, es decir, podríamos nosotros educar para que la gente se transforma, se convierte, configure otra forma de vida y entonces haga el bien. Los modernos van a decir, eso es una ilusión. Aquí, evidentemente, podríamos matizar y decir, bueno, ¿no están acaso estos modernos señalando algo que los clásicos, sobre todo en la época medieval, los cristianos que tienen el depósito de la revelación, asumían como el pecado original, el peccata naturo, esa tendencia a la concupiscencia, al apetito, al egoísmo, esa tendencia. Entonces lo que ellos están haciendo simplemente es filosofar sobre una realidad que ellos observan, aunque muchos de ellos no van a conferir autoridad a esa revelación. ¿Acaso ellos no están haciendo lo mismo? La respuesta a eso es muy compleja. En algunos casos uno puede decir que sí, pero el tema ahí no es que no se reconozca una digamos, misteriosa egoísmo originario, sino cuál es la alternativa. Y la alternativa es generar una estructura legal, jurídica, que controle eso y genere conductas mucho más razonables, más humanas, de derechos individuales, etc. Entonces, el mundo clásico habla de la educación como una manera transformativa de encuentro de la virtud, etc. Hay una mayor confianza en que el proceso educativo puede transformar a la sociedad. Entonces, volviendo al mundo moderno, entra un poco la idea de conciencia, no la idea de la realidad como lugar en el cual yo me encuentro. La realidad tiene una hipótesis positiva, yo voy encontrando formas más humanas, sino es el sujeto, el lugar en donde se va a definir a través de un pacto cómo se va a organizar la sociedad. Hay una suerte, no una suerte, una afirmación del sujeto, del subjetivismo. Yo creo que ahí es importante. No tendríamos que, o yo creo que no hay que cargar mucho las tintas en decir que el subjetivismo es negativo. Yo creo que hay una subjetivación de la conciencia occidental que de muchas maneras enriqueció también y va a enriquecer más tarde una política que no fuera estrictamente totalista. El mundo moderno afirma mucho ese protagonismo humano. Luego puede o ha llegado a exageraciones. Y otro punto que yo creo que es importante señalar, que hay una primacía que se está dando en el filósofo de la época, en Locke, en Hobbes y en otros. Primacía a la capacidad subjetiva de exigir a los derechos subjetivos. Y ya hay un descreimiento en la posibilidad del bien. Aquella idea del bien, de la plenitud, y el bien es una realidad en la cual todos tenemos el mismo deseo, etc. Toda esa idea va entrando en sombras. Entonces es una primacía de los derechos sobre el bien, que es un poco el gran fenómeno de la democracia contemporánea, que no se plantea más el problema del bien, sino el tema de los derechos. Y los derechos, ahí viene una enorme, un gran debate sobre su propia constitución, de qué significa esos derechos. Pero de cualquier manera, estos enunciamientos
son importantes para comprender, por lo menos esta primera vez, el modelo del pensamiento moderno. Hay un capítulo, el capítulo 15 en Maquiavelo, donde está expresado quizás de manera muy gráfica esto, y que es el capítulo que se llama La ruptura. ¿La ruptura de qué? La ruptura de un modo de hacer política fundado en ese clasicismo ético del bien, de la educación, a una manera de ver la política por una cuestión meramente de cálculo, de estrategia, en donde las estructuras son las que van a transformar a los sujetos que viven en la sociedad. Por lo tanto, el poder tiene que ser muy cuidadoso, o el que ejerce el poder muy cuidadoso, en no dejarse llevar por ideales, por imaginación de cuál sería la mejor forma de gobierno en el sentido, digamos, lírico del término, poético del término. Hay un rechazo, es decir, vamos a los hechos, y los hechos son de que la lucha por el poder es una cuestión real, gente es torturada, etcétera. Entonces dice una frase, un pequeño párrafo que comparto con ustedes. Dice Maquiavelo, algunos se figuran con la imaginación. ¿Ven? Utiliza el término imaginación. Maquiavelo con eso se está refiriendo a alguien en particular, a Platón. Él se imagina repúblicas. Él se está imaginando que si los filósofos gobiernan, no habrá más males para los ciudadanos. Eso es imaginario. Coste que en reflexión seria, Maquiavelo tiene razón. Suponer que un filósofo llega al poder y se acabarán los males ciudadanos, como dice Platón, es una ilusión. Porque tenía una idea, yo creo también, de la educación como la salvación. No solamente de no caer en la abyección del mal y del error, sino no se daba cuenta de que el tema educativo no se reduce solamente a la comprensión de esa realidad, sino que algo que está roto en el corazón humano. Y podemos tener un doctor en filosofía que sea un corrupto. O como hemos visto, grandes casos de sacerdotes. ¿Cómo es eso? Ellos conocen el bien, pero... Entonces, él se está refiriendo a Platón. Se figuran con la imaginación repúblicas y gobiernos que nunca han existido. Conste que eso también es cierto. Platón imagina. Este es el deber ser. Y ojalá fuera así, o si no, no se acabarán los males ciudadanos. Tiene un modelo. Uno podría decir hoy una utopía. Una utopía es el lugar donde no existe defecto. Y es mejor que construyamos en base a este modelo, si no estamos perdidos. Estamos marchando a esa utopía. Esa idea va a penetrar profundamente en la idea de Occidente. La va a tener Marx. Algunos pensadores liberales tienen como una suerte de el mercado va a solucionar todos los problemas. No todos los liberales, pero muchos tienen una suerte de economicismo, es decir, hay un mecanicismo implícito, el fascismo, etc. Entonces dice Maquiavelo, pero hay una distancia tan grande del modo como se vive al que cómo deberíamos vivir. Ahí viene la ruptura, el break, como decían los británicos. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es la descripción del hecho, el cómo se vive. Otra cosa es el cómo se debe vivir. Eso es algo que yo enfatizo siempre a mis alumnos en clase de filosofía moral, que es un muy común error
que se comete, todos, no solamente alumnos, doctores cometen. La ética no es una cuestión de cómo la gente vive. Eso es materia de estudio de la sociología, quizás de la historia, quizás de ciertas formas de economía. La ética es cómo se debe vivir. La gente hace tal cual acción. Bueno, eso es lo que hace la gente. No indica eso de así se debe vivir. Para saber cómo se debe vivir, tenemos que comenzar a reflexionar cuáles son los principios que deben regular, digamos, una norma, esa conducta. Entonces, lo que observa Maquiavelo es decir, que hay una gran diferencia entre lo que ustedes están diciendo, la imaginación, esta es la idea, el estado ideal, etcétera, y cómo la gente vive. Hay un abismo ahí. Y entonces sigue que aquel que se adhiere por real y verdadero, lo que sin duda debería serlo. Es decir, aquel que se adhiera a esa forma ideal del deber ser, de los principios, etcétera, dice, sin duda debería serlo. Sí, así debe ser la vida, así debe ser la conducta. Pero resulta que no es. Y si vos te adherís a eso como político, corres el riesgo, y dice Maquiavelo, de una ruina o a una ruina segura e inevitable. Si vos pretendés que la gente es buena y hace lo que debe, y te asumís eso en la manera en que vos estás actuando, vos estás cavando tu propia perdición, vas a perder. Ese es el punto de Maquiavelo. Y entonces, así que la conclusión es un pequeño párrafo. No temeré decir que el que quiera ser bueno absolutamente, ven, ahí se está refiriendo al modo clásico, con los que no lo son, no podrá menos que perecer tarde o temprano. Tarde o temprano perderás. Ustedes pueden relacionar eso muy fácilmente con esa expresión de Hobbes. Homo homini lupus. El hombre es el lobo para el hombre. Y si nosotros dejamos eso, que es como que la gente actúa, nos establecemos un pacto y nos establecemos un estado fuerte, ¿qué va a ocurrir a esa sociedad? Y Hobbes decía, la muerte va a ser rápida. Es una sociedad que uno no le puede ni saludar al vecino. Las rivalidades son inmensas. Hay una lucha constante. Brutus, solitary and short. ¿Qué quiere decir? Breve, una vida solitaria porque uno desconfía de todo y una vida brutal. Por eso hay que ponerse de acuerdo en un pacto, etc. Entonces, Maquiavelo aquí dice lo mismo. No podrá menos que perecer tarde o temprano. Maquiavelo le precede a Hobbes. Por eso el príncipe, ahí príncipe hay que matizar un poco qué significa. En Maquiavelo hay otro aspecto que no es maquiavélico, digamos. Maquiavelo no es tan malo como se lo presenta. Él presenta aquí un aspecto de la política como arte. Podemos decir, evaluar eso y decir, bueno, es muy negativo. Sí, es muy negativo. Pero hay otro aspecto de Maquiavelo que es muy rico, que es digamos, la restauración o el recogimiento de la idea de república, que él va a formular muy bien y se va a utilizar en el pensamiento contemporáneo. Y Maquiavelo es un poco dicotómico. Hay cosas rescatables y hay cosas que no. No condenemos hay que condenar a la hoguera a veces por un poco de cierto eco que se ha afirmado. De cualquier manera, por eso el príncipe que desee serlo con seguridad, por eso el presidente, el rey, la aristocracia, la monarquía, príncipe ahí tiene un sentido muy genérico, aun cuando se podría aplicar a su época previa a por
por supuesto, a la unificación de todas las repúblicas italianas. Estamos hablando de un mundo que está saliendo de la Edad Media, un mundo renacentista. Debe aprender a no ser siempre bueno. De nuevo, advierto, hay que matizar, hay que distinguir. Filosofía no hay que hacer juicios categóricos. Es así, no de otra manera. No, no, no. Lo que él dice es no ser siempre bueno. Él no dice no ser bueno absolutamente. No, a veces hay que ser bueno, a veces no. ¿Por qué? Porque vos tenés que observar cómo la gente actúa. ¿Te va a traicionar o no te va a traicionar? Entonces tenés que, al que no te, vos sabes que es manso, entonces vos le confías. El otro no. Es decir, vos tenés que ser bastante astuto. Entonces, debe aprender a no ser bueno, sino hacer lo que exijan las circunstancias y el interés de conservar el poder. ¿Qué quiere decir eso? Ahí viene un problema. Uno puede hacer una crítica, ahí sí, una crítica severa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Cuál es el fin, el outcome que uno quiere, el output, perdón, que uno quiere? Y lo que uno quiere es mantener el poder. Bueno, hablar del bien, de todo el bien común ya es relevante porque la idea del bien ya está superada. Acá es el cálculo y el cálculo es organizar esto conforme a que la gente no se maten unos a otros. Y entonces hay que mirar las circunstancias. Ese es un juicio que más tarde se va a elaborar mucho más a través de un pensamiento ético que se va a llamar utilitarista. No quiero decir que todos los utilitaristas estarían contestes con Maquiavelo, pero hay una forma de pensar donde el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? El poder justifica que, conforme a las circunstancias, hacer el bien o a veces no hacer el bien, depende. Va a depender. Entonces, no hay una noción del bien como una realidad en sí buena, objetiva, independientemente de las circunstancias. Tengo que calcular. Es una cuestión de estrategia. Y eso va a bajar el estándar de cómo se debe medir la realidad política. Hay una degradación. ¿En qué sentido degradación? No quiero decir que esa política sea degradante en todos los casos. Le va a sacar grados. Antes hablaba del bien, de la plenitud, de la felicidad. Hoy se decir, bueno, ¿qué es lo que se está buscando? La sobrevivencia política, que no nos matemos uno a otro. Con eso es suficiente. O sería suficiente. Que comamos bien, con eso sería suficiente. Que podamos tener cierta libertad, con eso sería suficiente. Bueno, que yo pueda llegar a la plenitud, bueno, eso ya es demasiado superior. No, no, no. La política tiene que ser más humilde. Vamos a nivelar por lo más bajo. Es decir, los estándares se bajan. Visto dentro de esta perspectiva, este paradigma realmente no se lo puede equiparar al antiguo. Es diferente. Ahora, evidentemente, esto viene porque hay circunstancias históricas que quizás provocan esto. La pregunta que uno puede hacerse en filosofía política, ¿no ha habido acaso algún otro pensador que ha propuesto el paradigma clásico en plena modernidad? Esa es la pregunta. ¿Eso no era posible? Hacer una extrapolación de Aristóteles en medio de la revolución cientificista o del iluminismo en el siglo XVIII. Esa es una pregunta interesantísima. La respuesta es sí, han habido. Tiempo, vamos a ver si han habido formas de decir, señores, Aristóteles tenía un punto acá. Había un aspecto realmente positivo aquí. No es tanto como Maquiavelo está pintando, Hobbes o incluso Locke. Es el gran debate, digamos, hoy entre ciertas formas de liberalismo. Y seguimos un poco más. ¿Cuál sería entonces, ya viendo en conjunto, en sentido amplio,
el mundo, si uno dice, bueno, estamos buscando esas posibilidades para que yo logre mi bienestar material, mi bienestar espiritual, el sentido de que la sociedad me permita lograr realmente todo aquello que yo deseo, etc. Esa es la política clásica. Es un orden justo. Justo en el sentido se ajusta a lo que yo soy, a mi condición humana, a mi naturaleza, la palabra physis, la naturaleza humana, la naturaleza que elige. Yo elijo, pero tengo posibilidades en esa elección que se me confiera esto. Si recuerdan ustedes aquella expresión de Jefferson, la búsqueda de la felicidad. Ese es un paradigma clásico, muy cercano al paradigma clásico. No estoy diciendo que Jefferson era un aristotélico fiel a Aristóteles. No, tenía elementos iluministas, elementos modernos. Tenía cierto cientificismo Jefferson, pero mantenía un poco la visión clásica a través de Locke, que también va a mantener un poco Aristóteles. Un orden justo, derechos inalienables, la vida, la libertad y la felicidad. Pero por otro lado, paralelo a eso va a venir está el paradigma cientista o el paradigma moderno, que es lucha por el poder como fin, los medios de acuerdo a las circunstancias. No siempre los medios son violentos. Los medios pueden ser, si las circunstancias ameritan, persuasivos, bondadosos, dar regalos a los amigos, ofrecer esto, lo otro. Y las estrategias para ganar están el marketing, mostrar, digamos, la bondad de uno, dar medias verdades sobre el que se le opone, etc. Entonces ahí tenemos dos formas. ¿Son compatibles? No son compatibles. Son incompatibles, uno o lo otro. Ahora, en una comunidad política pueden ambas formas luchar, digamos, en el sentido agonal de la política. Estar ahí sí puede. Un partido político que tiene una concepción muy clásica de lo que es la política y otro partido político tiene una concepción bien maquiavélica de la política, por supuesto. Por supuesto que puede ocurrir, de hecho ha ocurrido, no en toda su pureza, es decir, no podríamos afirmar que tal partido está cumpliendo en su pureza el modelo de pensar clásico de la política y el otro es estrictamente maquiavélico, a menos que encuentre un partido totalitario y un partido que ha llegado el momento utilice la fuerza, de formas terroristas, etc. Ahí entramos ya en otro campo. Entonces, yo creo que ese es digamos, la visión comparativa para que ustedes visualicen, tanto que yo insisto, visualizar, como dice Platón. Hay que ver el esquema, hay que ver el cuadro sinóptico, cómo se ve, cómo mis ojos pueden percibir algo que yo le estoy dando como una reflexión. Y nos movemos para ir terminando estas dos presentaciones en otro paradigma que quizás surge, digo quizás porque en germen ya está en el paradigma cientista y tiene algunos elementos del paradigma clásico, que es el dialéctico, siglo XIX, quizás fines del siglo XVIII, con esa forma tan única que Hegel da a la marcha de la historia, en contraposición, en tesis, antítesis y síntesis, esa tríada, cuando uno va avanzando. ¿Qué significa eso? Que política no es el bien, no es el cálculo, es lucha, es conflicto, es confrontación, proceso. Proceso porque en última instancia lo que cuenta no son los ideales, no son el bien, que es una cuestión ética, no es la ciencia, es la satisfacción de las necesidades materiales, porque el ser humano es un ser material. Hay una antropología implícita,
hay una antropología materialista. En el cientismo, el materialismo no es generalizado. Sí hay una reducción del dato a lo empírico, pero afirmar que todos han sido materialistas es una exageración y no se adecua a la verdad. Aquí entramos ya en una forma de conflicto, de lucha, no solamente lucha entre individuos, es una lucha de clases. Acá no hay bien común, acá ya no hay bien. Aquí no existe un cálculo, cuál es la estrategia que me va a llevar a mí a encontrar el poder. Aquí hay una lucha. Y en la lucha es o ellos o nosotros, el amigo o enemigo. Este método materialista comienza el siglo XIX, continúa. Esto va a ser común a ideologías como el fascismo, por ejemplo, el marxismo-leninismo, por eliminación. Por lo tanto, el Estado no es ese leviatán que va a poner orden, por más opresivo que podría haber significado. Acá el Estado es transformado por ese sujeto revolucionario en permanente lucha, en permanente conflicto, incluso conflicto consigo mismo. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, uno puede leer la historia del Partido Comunista Soviético, las purgas de Stalin, como que el partido no puede llegar a un estado en donde mantiene estabilidad, sino que tiene que generar conflicto dentro del partido. Porque esa dialéctica es una dialéctica permanente, o debe serla. Y recordemos aquí la frase, la tesis de Marx, famosas tesis sobre Feuerbach, que yo creo que es significativa. Los filósofos no han hecho más que interpretar. Es decir, yo me confronto a la realidad, y la realidad me fascina, esa realidad, o me sugiere, admiro, creo, un lenguaje, una conceptualización, una serie de pretensiones. Yo estoy proponiendo hipótesis argumentativas, hay una generación de formas de juicio sobre esa realidad. El cientismo también hace algo parecido, comienza con una observación de la realidad. Esa realidad no es tanto la cuestión de reducir al bien o la metafísica, es una cuestión más práctica, hay que bajar las aspiraciones éticas. Marx dice, nada de eso. No, déjense de interpretar, eso es una cuestión de soñadores. Lo que se trata es de transformar ese mundo. Es una clase que tiene conciencia de sí misma y tiene que transformar la sociedad. ¿Cómo? Suprimiendo a la otra. Por lo tanto, llevar a la superación, porque hay que superarla, esa alienación. Es decir, esa conciencia de que yo no soy quien soy porque me dicen lo que tengo que ser. Por lo tanto, necesito ser libre, ser autoconsciente. Entonces, ya toda la política se reduce a un enfrentamiento, es una guerra. Es una guerra política, en donde no existe región de la sociedad que no esté sujeta a esa política. Todo es lucha. Evidentemente es una visión de la realidad que es completamente diferente, o por lo menos en un, digamos, 80% diferente a la visión que tenían los antiguos. Digo que hay ciertas cuestiones muy parecidas, porque el marxismo, sobre todo Marx, tenía una forma de entender quizás el mundo un poco realista, de un realismo básico, como tendría Aristóteles, solamente que de ahí a equiparar las formas de cómo Aristóteles va a entender la razón humana, etcétera. Hay una enorme diferencia, hay un abismo. Entonces tenemos este tercera forma.
¿Cómo se manifiesta esto en la sociedad contemporánea? Yo creo que va a depender mucho de los movimientos al interior de, llamemos con un término genérico, la democracia liberal, republicanista. Eso exige una reflexión, no obstante. Pero evidentemente ninguna institución está a salvo de esta lucha, de estas formas. Y es un poco mezclado. Quizás ustedes me dirán, bueno, hay una forma más hegemónica que la otra, por supuesto. Puede haber, depende un poco del proceso histórico en el cual una nación se encuentre, el mundo se encuentre. A veces la política conflictual es mucho más generalizada, utilizan a veces ciertos movimientos como estrategia, otras tienen un movimiento mucho más clásico, mucho más prudente, etcétera. Ahí entramos ya en el reino de los momentos históricos. Entonces, volviendo a nuestra propuesta inicial, sobre todo a la escuela Jerónimo Irala-Burgos, y para nosotros lo importante es la dignidad de la persona, la plenitud de la persona, la felicidad de la persona, las condiciones de posibilidad de ejercer su libertad. El paradigma que hemos elegido, un paradigma clásico, que va a tener modificaciones, sí, claro, eso podríamos matizar mucho más en otra presentación, pero es el paradigma clásico. ¿Hay elementos modernos de este paradigma? Sí, claro que hay elementos modernos. Una idea de la democracia representativa, una idea del equilibrio de los poderes, etc. Pero es una forma en que las realidades políticas que están ahí no se las puede contener, sino es una lucha, si se podría utilizar esa palabra, de propuestas. Y entonces estamos en esta travesía a través de esa autoconciencia de la persona, vital, que genere o que le dé vida a ese paradigma clásico. Y si eso es así, podríamos llegar al último punto. Yo formulo esto desde lo que podría ser una manera muy general, una visión de nuevo visualizar de los regímenes políticos actuales. Se puede dar un nombre que le cabe a todos, y es una república liberal democrática. Algunos son más liberales que democráticos, otros más repúblicas que liberales, etc. Pero los tres ingredientes están presentes, los regímenes políticos actuales. Esta idea tiene un largo pedigrí. Comienza con los griegos. El republicanismo de Maquiavelo también dice mucho en esto. El liberalismo que va a pergeñarse en la modernidad dentro de ese paradigma cientista, digamos, Locke, por ejemplo, también habla. Y la democracia que uno puede remontar a siglo V antes de Cristo. Sin desmerecer, por supuesto, que el hecho revelado del cristianismo le da un sentido pleno a la democracia. Y eso lo decía Bergson, el gran filósofo francés del premio Nobel, creo que el único que saca un premio Nobel, filósofo Bergson, gran escritor, 1926. Y mucho antes que Bergson, otro compatriota, Alexis de Tocqueville, en su Democracia en América, también habla de la riqueza o de las posibilidades del cristianismo en la democracia. Entonces, ¿cuáles serían las notas características de esta república? Les voy a dar de manera muy sucinta este modelo, digamos, donde puede subsumirse las otras formas de hacer política. Habla de igualdad ante la ley. Ahí podemos hablar qué significa eso. En principio, igualdad
supone una condición idéntica en los actores políticos. Y eso es un valor de la democracia griega. Si hay algo que identifica la democracia griega es que los iguales pueden participar. Ese es el punto. No hay otra cosa. Y había una ilusión entre los griegos. Dicen que Pericles tenía ilusión. Cuando uno deja participar a todos, entonces la gente y si esa participación se hace por sorteo, como tenían ellos. Entonces la gente quiere dar lo mejor de sí cuando es llamado a participar de la cosa pública, entonces mejora. Entonces esa igualdad en espera de participación hace que los hombres sean mejores. Después se le va a agregar un poco la idea de la virtud, no solamente los iguales, sino aquellos que también ejercitan la virtud. Eso va a ser un poco un agregado más digamos, posterior, pero en principio es la igualdad. ¿Qué trae la democracia? La igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mucho quiere decir. Quiere decir que a veces la gente dice, bueno, la democracia hace que haya mucha defensa de gente que no debe ser defendida porque la mayoría está a favor de eso. Bueno, eso es la democracia. Democracia no quiere decir un régimen utópico perfecto, significa que los iguales pueden ponerse de acuerdo y hacer cosas que no sean precisamente a favor del bien común. Ese es el límite de la democracia. Eso va a decir Tocqueville muy bien. Hay una dictadura de las mayorías, la mayoría de iguales. Ahora, lo que pasa es que nosotros absorbimos un concepto idílico de la democracia. Segundo punto, soberanía popular. El pueblo decide, claro, la democracia. Pero también soberanía popular refiere a república. Es la cosa pública. ¿Qué quiere decir pública? De todos. Ahí va a venir un poco la idea de república. Y después con el tiempo la combinación república democrática. Pero república le va a agregar otras cosas. Pero la República Liberal Democrática también supone, si es república, virtud cívica. Es decir, la virtud no le va a venir de la democracia en sí misma, le va a venir de lo republicano. ¿Por qué? Porque la república supone autodominio de mí mismo, autodominio de la comunidad. Y autodominio significa que yo limite mis deseos, mis apetitos. ¿Por qué? Porque tengo que conciliar mis apetitos con el del vecino. Y entonces supone, es una virtud cívica, una templanza. Y entonces ahí viene toda la cuestión ética, digamos, que no está en la democracia en sí misma. Después, con el tiempo, va a haber una suerte de confusión a veces, pero es un poco el republicanismo. Otro elemento. En una república liberal democrática hay una libertad negativa. Libertad es un término equívoco. Libertad negativa significa que el Estado no debe interferir en lo que yo quiera hacer. Perfecto. Que no se meta a decirme lo que tengo que hacer. En lo que tenga que creer, en lo que tenga que decir, en con quién me tengo que reunir. El Estado no puede decirme. El Estado no es mi padre ni mi madre. El Estado es alguien que está ahí para ordenar nuestros deseos, pero no inmiscuirse. Ese es un aspecto de lo liberal en una república democrática. Pero si solamente reduce ese liberalismo a una libertad negativa,
que es como la libertad del ser material o del ser vivo, digamos. Yo dejo a mi perra, sale y hace lo que quiere. No tiene límites. Al no tener límites, al final no sabe ni lo que quiere. Y se pierde. Con el ser humano, quizás no es tan exagerado como un otro mamífero. El ser humano tiene comprensión, tiene inteligencia. Y si tiene eso, tiene que elegir. Ahora, hay formas de elegir más conforme a su propia condición. Entonces, hay una libertad positiva en el sentido que es algo conforme a lo que esa persona es. Y ahí viene ya la venida de una reflexión ética. ¿Qué significa ese autogobierno? Soy libre cuando tengo mucho dinero, vivo en un lugar donde no hay prohibición de usar drogas y me venden droga, porque tengo mucho dinero, puedo consumir. Soy libre en ese momento. Desde el punto de vista de la libertad negativa, parecería que lo soy. El Estado no tiene que interferir y de hecho legaliza ese uso. Tengo dinero, me lo gané bien, pero consumo droga y esa droga hace que yo esté esclavizado de esas drogas. Soy libre. Si la libertad se entiende como autogobierno, es muy difícil decir que sí. Entonces dice, bueno, si vamos a reducir la República Liberal Democrática al procedimiento de ser libre sin el contenido, estamos en una República Liberal Libertarian o libertarianista o libertaria, que no tiene contenido de esa libertad. No hay responsabilidad, no hay bien de esa persona. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? ¿El consumir todo esto o el realmente vivir una vida controlada, digamos? Entonces, el tema sería cómo esa República Liberal Democrática reconcilia la libertad, sea negativa, de autogobierno, con la igualdad de la democracia. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué constitución hace eso? ¿Cómo constituir eso? Y constituir no solamente en ese juego de libertades, en esa igualdad, sino cómo posibilitar que no solamente el individuo tenga derechos, porque eso es muy de la República, y esos derechos son inviolables, es decir, no pueden ser violados ni siquiera por la mayoría de esa República, la mayoría democrática de esa República. Cómo nosotros embebimos y le damos un sentido cívico, moral a esa estructura, donde no es el individuo, repito, no es el Estado, sino es la comunidad. O sea, ¿qué organizaciones intermedias debe tener esa república? Y ahí viene cómo se inserta, cómo se plantea la solidaridad, la subsidiariedad. Entonces, recapitulando, república, digamos, lo más angosto en un esquema, y tiene aquí el esquema, lo más angosto en un régimen liberal republicano democrático, o democrático republicano liberal, como quieran llamarlos. Lo más pequeño, digamos, es el elemento de la democracia. Siempre. A veces se agranda mucho más y absorbe el elemento republicano que tienen ahí. ¿Cuál es el elemento de la democracia? La igualdad, participación, soberanía. ¿Cuál es lo republicano? ¿Cuáles son los elementos no democráticos? El control del poder. Sí, yo sé que tenés mayoría en el Congreso, pero esa mayoría no te autoriza a que vos atropelles al Ejecutivo o viceversa. La mayoría no es todo en nuestra comunidad política. Entonces yo establezco en esa ley máxima el elemento no democrático. No democrático no tiene aquí no tiene una connotación negativa. Lo que pasa es que a veces decimos no democrático como si fuera el mal. No, no democrático significa no sujeto a la mayoría. Es decir, no vamos a poder,
Es decir, que el hombre tenga una dignidad y esa dignidad sea inviolable, no está sujeto al voto de nadie. Eso significa. Que yo tenga derecho al trabajo no está sujeto al voto de nadie. Puede tener la mayoría en contra, pero todavía tengo mi derecho inalienable al trabajo. Es decir, el control del poder, los derechos, son los elementos republicanos no democráticos. Por eso nuestra república es democrática. Y lo republicano como que embebe a lo democrático. Si sofoca lo democrático, ahí podríamos tener una democracia aristocrática, una monarquía. Y lo que va a cubrir y va a conferir contenido a esas libertades que hablamos va a ser el liberalismo. Instituciones, liberalismo entendido acá no como una ideología, sino como un grupo de instituciones. Y las instituciones son aquellas agencias que hacen que los elementos no democráticos republicanos y democráticos funcionen como en una armonía, como una orquesta. Una orquesta donde, recuerdan ustedes la primera presentación, donde hay un director de orquesta, hay una partitura, tiene la constitución, y él dirige la orquesta y sabe los tiempos, o debería saber porque es normativo, sabe los tiempos, cuándo entra el violín, cuánto entra el bajo, aquel que tiene el violín. Es decir, hay una orquesta para que salga la música, la sinfonía, la sonata. Por supuesto, los músicos tienen que entrenarse. Y el entrenamiento no supone solamente un arte de tocar, una disciplina y una ética. Es decir, si yo soy un perezoso, eso es un vicio. Pero yo soy trabajador y hay una virtud. Entonces yo me entreno porque tengo la virtud ética, tengo la habilidad que me sale de la ética y entonces va formando todo ese conjunto y que en última instancia es la armonía de ese régimen político. Si comienza a fallar uno de estos elementos, todo el resto se resquebraja. Y lo que se resquebraja, y generalmente más rápido, es el elemento de la moral. La gente ya no trabaja como debería, no se entrena, no practica, no va a salir, por más de que se cambie la partitura, corregimos la partitura y va a cambiar el resto. No va a cambiar el resto, no. Y traemos otra partitura y otra y otra y otra y reformamos. No quiere decir que la partitura no tenga su elemento, por supuesto que hay. La partitura es una creación de la comunidad política, en donde se reúne la convención constituyente y establecen esa partitura, por supuesto, los acordes, las notas, los tiempos. Pero eso tiene que tener ese contenido. Es lo que Tocqueville decía. No solamente es una estructura, él decía los hábitos del corazón. Si aquellos músicos que son los ciudadanos no saben realmente, no son disciplinados en recrear realmente la música social, imposible. Y con eso, en ese fresco, con el tiempo, vamos a ir matizando más esto y profundizando. Próximo presentación quiero ir enfatizando más sobre el proyecto de la modernidad, si vamos a enfatizar y vamos a extender mucho más esto. Pero antes de terminar, y con esto me voy a despedir, ¿cuáles son los peligros? Ataques, dice un filósofo francés. Quizás la palabra es muy fuerte, pero ¿cuáles son los peligros de la República Liberal Democrática independiente del país? Uno de los peligros es, ¿qué entendemos por libertad? ¿Qué entiendo yo por libertad? ¿Es libertad de independencia? ¿Es la libertad de autonomía? ¿Es la libertad meramente negativa o es la libertad de autogobierno? ¿Cuál de ellas es? Es muy importante, clave, distinguir. ¿Es la libertad de la persona que pueda hacer lo que quiere en tanto en cuanto no viole ningún tipo de
norma jurídica positiva, pero en última instancia está arrojada en ciertos hábitos que hace que la orquesta no toque bien la sonata. El lenguaje, la prostitución del lenguaje. Ya no hay conceptos comunes, porque es un caos el lenguaje. Democracia es cualquier cosa, república es cualquier cosa, ética es cualquier cosa. Ética. Se habla de, vamos a restaurar la ética. Nadie sabe lo que significa ética. Y cuando se le pregunta a las personas que saben, dan conceptos contrapuestos, inconmensurables entre sí. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la física? ¿Qué es lo natural? Aquí no quiero ya entrar porque esto es realmente, esto socava que los sujetos que participan, el tema de la verdad. Esto es todo el mundo de la República Liberal Democrática, digamos, el discurso postmoderno al interior de nuestro sistema. La verdad es, repitiendo un poco a Rorty, lo que tus amigos dejan que vos digas sin cuestionarte. Yo digo cualquier cosa, nadie me cuestiona porque son más ignorantes que yo, y entonces para mí la verdad es cualquier cosa. No hay más una noción de aletheia, de la veritas, de nada, porque se perdió la memoria. ¿Y por qué se perdió la memoria? Porque se manipula la historia y tampoco se cultiva la historia. No se cultiva la historia, ¿no? Entonces yo no sé quién soy, porque yo no sé quiénes fueron mis padres, ni mi comunidad, ni mi familia, ni la historia de mi nación. Entonces no hay verdad, no se entiende qué es lo natural. Entonces, ¿cómo vamos a tener los elementos fundamentales para esa orquesta de la República Liberal Democrática o República Cívica, como dicen algunos, florezca? Y al último, amigo-enemigo, lucha, confrontación, dialéctica. No hay amistad cívica. Aquello que Aristóteles dice, señores, el elemento de la felicidad y de la comunidad que quiere lograr, eso es la amistad. Maritain decía la amistad cívica. No se perdona. Es amigo y enemigo, que remite a una reflexión de filosofía política del siglo XX. Un poco un maquiavelismo en ese sentido excluyente. Y entonces, ¿por qué enumero esto? Simplemente para darnos cuenta de la importancia de tener cierta noción de estos paradigmas, cómo están jugando y cuáles serían los conceptos en los cuales nosotros tendríamos que hincar la mirada, seria, profundización. Cada uno de estos conceptos, la libertad, el lenguaje, la naturaleza, la verdad, la historia, son temas filosóficos que nos abren realmente una oportunidad enorme de reflexionar en ellos. Y que si Dios quiere, reflexionaremos. Pero en tanto en cuanto están relacionados a un hecho político. No son simplemente problemas teóricos desencarnados. Es un lenguaje que nosotros discutimos hoy. ¿Por qué? Porque no se sabe que es un ser humano. Ya solamente el tema del aborto. El problema del aborto es el problema del lenguaje. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Y después el problema de la realidad. Bueno, dicho esto, yo creo que es suficiente. Sé que hay muchos temas y quizás es un poco sucinto, pero no tanto. Pero les dejo para que reflexionen y luego podemos, si nos reunimos, podemos hablar sobre estos temas, hacer preguntas y seguir, digamos, navegando en esta nave filosófica que atraviesa, digamos, estos ventarrones de una época que no creen mucho y menos a veces creen la filosofía misma. Y paradójicamente son los filósofos que dicen que no hay que creer en la filosofía, cosa que
es para mí yo creo que es un gran error, pero de cualquier manera les agradezco y seguimos con nuestra propia presentación muy pronto. Muchas gracias y que tengan un buen día.